Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Me llamo David Hidalgo y soy misionero con el Ministerio de Palabra de Vida desde 1989. Hoy tengo el privilegio de compartir contigo el pasaje de la hora silenciosa que se encuentra en Hebreos capítulo 11, del versículo 7 al 12, el cual dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi como muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Qué cosa interesante que es el tema de la fe. ¿Tú sabes lo que es la fe? ¿Es fácil de explicar? Bueno, la palabra de Dios, cuando habla con respecto a la fe, habla de una confianza. La palabra es hupostasis y es la palabra de pararnos en una plataforma que nos va a sostener de una manera segura. Sin que nos demos cuenta, nosotros practicamos la fe a diario con varias cosas. Por ejemplo, cuando yo tomo una silla y me siento, sé que esa silla me va a sostener y no me va a dejar caer al piso. Confío en la firmeza de esa silla que va a soportar el peso de mi cuerpo, y eso es un acto de fe. Ahora, estas personas que están mencionadas acá, es muy importante porque en un determinado momento de su vida dieron un paso que otros no estarían dispuestos a dar. Entonces dice, por la fe, Noé, el que construyó el arca, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, el juicio de Dios, el diluvio, creyó a Dios que venía un diluvio. Y se puso a construir el arca, tardó 120 años construyendo el arca, y en un determinado momento, él, su esposa, sus 3 hijos y la esposa de sus 3 hijos subieron al arca. Y había una invitación a que suban, pero no creyeron. ¿Saben cuál era la razón? ¿Cómo nos hablas tú de un diluvio si nunca ha llovido? Hasta ese momento nunca había llovido en la tierra. Entonces Dios utilizaba otra forma de riego para la tierra, muy diferente. Pero entonces dice, ¿cómo va a venir algo que nunca ha pasado antes? Y eso impidió a la multitud que pudieran creer al mensaje de Dios, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Pero por la fe le creyó Noé a Dios y se pudo salvar él y su familia. Pero también habla de Abraham, que era una persona que vivía en un lugar que se llama Ur de los Caldeos. Y ahí un día se le aparece Dios en una nación que no tenían conocimiento de Dios porque era una nación idólatra, y le dijo, vete de este lugar. Ahí de todo lo que tienes, de tu tierra, de tus parientes, déjalos y ve a un lugar que yo te voy a mostrar, que te lo voy a dar para ti.
Y la Biblia dice que le creyó a Abraham, a Dios, y eso le fue contado por justicia. Ahora, Abraham tenía un problema. Él tenía una esposa y su nombre era Sara. Su esposa era estéril y no le podía dar hijos. Y la edad de ellos ya era avanzada. Y llega una promesa de parte de Dios que si le obedecía, él le iba a dar una descendencia que nadie iba a poder nunca contar. Así como no se pueden contar las estrellas que están en los cielos, así como no se puede contar también la arena que está en el mar, así tampoco nadie va a poder contar la descendencia de Abraham. Y hoy en día eso es una realidad. Los judíos, el pueblo de Israel, están por todo el mundo y es imposible contar lo que es la descendencia de Abraham. Dios cumplió, pero Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y eso lo hizo por medio de la fe. Ahora nos dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios envió a su Hijo a este mundo, el cual un día marchó hacia una cruz dando su vida y derramando su sangre para que tú y yo tengamos el perdón de nuestros pecados y el regalo precioso de la vida eterna. Ahora, tú no tienes que pagar por eso, yo tampoco tengo que pagar. Yo no tengo que morir, tú tampoco tienes que morir. Cristo ya murió en nuestro lugar. Lo único que necesitamos es, por medio de la fe, creer que Cristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, tú y yo. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero estas personas como Noé tuvieron fe, le creyeron a Dios y a su mensaje y pudieron salvarse, ellos y su familia también. Y Abraham recibió la herencia y Dios cumplió esa promesa de darle una herencia en multitud que nadie la podía contar. Dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, su hijo, y Jacob, su nieto, que fueron herederos de la misma promesa que Dios les hizo a ellos, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad celestial. Y dice, por la fe también, la esposa de Abraham, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Dice que ya le había cesado la costumbre de las mujeres y ya tenía casi 100 años Sara cuando dio a luz a Isaac. Entonces, lo que era imposible para los hombres no fue imposible para Dios. Y creyó que era fiel quien lo había prometido. Le creyó a Dios también. Dice, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Es necesario la fe. ¿Cómo está tu fe? Así como Noé, como Abraham, como Sara le creyeron a Dios, ¿tú también crees a Dios? Que Dios nos bendiga grandemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.